Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación de la Palabra de Dios. Hoy vamos a compartir el libro de Segunda de Macabeos, capítulo 3, versículo 1 y siguiente. En este día 16 del mes de abril vamos a compartir, ahí en su pantalla les pongo, vamos a predicar en la iglesia Jesús Obrero. Eso queda en Fort Mary, Florida. Están invitados, ahí está la información. El número de teléfono 239-789-9818. Si alguno ya leyó la Biblia y quiere acercarse para la firma, entonces ahí nos podemos encontrar si está por los Estados Unidos. Luego el 17 de mayo, ahí en su pantalla también está, estaremos en Irving, Texas, en la iglesia San Lucas. Ahí está la información en su pantalla, número 214-223-4186. Y el fin de semana 18 y 19 estaremos en Brooklyn, New York, en la iglesia San Brendan. Ahí está la información de la hermana Antonia, 347-961-2913. Si alguno quiere participar de la actividad que tenemos, bueno, ahí nos vemos para conocernos, escuchar la prédica que tengamos, la Santa Misa o la predicación o la hora santa, lo que la parroquia haya preparado, y ahí nos conocemos y le firmo la Biblia con mucho gusto. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y vamos a pedirle a Él que nos ilumine, que nos acompañe en esta lectura diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del segundo libro de los Macabeos, capítulo 3, versículo 1 y siguiente. En la época en que los habitantes de la ciudad santa gozaban de una verdadera paz y que los reyes eran escrupulosamente observadas y que las leyes eran escrupulosamente observadas gracias a la piedad del sumo sacerdote Onías, quien odiaba el mal, hasta los mismos reyes honraban el santo lugar y adoraban el templo con magníficos presentes. Así fue como Seleuco, rey de Asiria, pagaba de sus ingresos personales todos los gastos necesarios para el servicio de los sacrificios. Pero sucedió que un tal Simón de la tribu de Benjamín, que era administrador del templo, tuvo un problema con el sumo sacerdote con respecto a la fiscalización de los mercados de la ciudad. Como no logró ganarle a Onías, fue a ver a Apolonio, hijo de Traseos, que en esa época era el gobernador de Celesyria y Fenicia. Le contó que el tesoro de Jerusalén contenía enormes sumas, unas cantidades increíbles de riqueza que no tenían relación con los gastos necesarios para los sacrificios, y que era posible, por tanto, traspasar todo ese tesoro o mando del rey. Una vez que se encontró con el rey, Apolonio le habló de las riquezas que le había mencionado, y el rey designó a Heliodoro, que estaba al frente de sus asuntos. Lo mandó con la orden de que confiscara con todas las riquezas de las que se hablaba. Heliodoro emprendió el viaje inmediatamente, so pretexto de que iba a inspeccionar la ciudad de Celesyria y Fenicia. Pero en realidad, para poner en ejecución la orden del rey, al llegar a Jerusalén, Heliodoro
fue recibido amigablemente por el sumo sacerdote y por la ciudad. Contó entonces lo que le habían dicho, manifestó el objetivo de su visita y le preguntó si todo eso era exacto. El sumo sacerdote le explicó que el tesoro contenía los depósitos de las viudas y de los huérfanos, que una parte pertenecía a Icarno, hijo de Tobías, un hombre muy importante, pero que al contrario de las mentiras de Simón, ese hombre impío, el tesoro se reducía a 400 talentos de plata y 200 de oro. Por otra parte, era importante quitarle lo que era suyo a los que habían puesto su confianza en la santidad de ese lugar y en la majestad intocable de un templo venerado por todo el universo. Pero Heliodoro, basándose en las órdenes que había recibido del rey, sostenía que de todos los modos ese dinero tenía que ser confiscado para el tesoro real. El día acordado para entrar en las cámaras del tesoro y para hacer el conteo de esas riquezas, toda la ciudad estaba trastornada. Los sacerdotes se habían postrado ante el altar, revestidos con sus ornamentos, mientras sacerdotales, e invocaron al cielo, que había dado la ley sobre los depósitos. Le pedían que conservara esos bienes intactos para los que había depositado. Al ver el rostro del sumo sacerdote, cualquiera se impresionaba, porque su rostro extenuado, su palidez, demostraba bien la angustia de su alma. Era presa de un terror que hacía temblar todo su cuerpo, y todos eran testigos del sufrimiento que experimentaban. Los habitantes salían de sus casas y en grupos oraban para que el lugar santo no conociera esa vergüenza. Las mujeres con sacos ceñidos a su cintura repletaban las calles. Las jovencitas que se habían quedado en casa corrían a la puerta o subían al muro. Otras se inclinaban sobre las ventanas. Todas las manos estaban tendidas al cielo, clamando su plegaria. Daban pena ver la angustia de esa muchedumbre, y unida en un mismo abatimiento y a la ansiosa espera del sumo sacerdote. Mientras se suplicaba al Señor Todopoderoso que guardara intactos y salvos los depósitos a los que habían efectuado, Heliodoro procedía a hacer lo que había dicho. Ya estaba con su guardia cerca del tesoro, cuando el soberano de los espíritus y poderoso de todo orden produjo una gran aparición en ese mismo lugar. Todos los que se habían atrevido a entrar quedaron sin fuerzas y sin ánimo, como paralizados por la fuerza de Dios. Se les apareció un caballo montado por un jinete terrible y ricamente equipado, que parecía llevar una armadura de oro. Se lanzó directamente hacia Heliodoro, amenazó con sus patas delanteras. Al mismo tiempo, aparecieron dos jóvenes rebosantes de energía, deslumbrantes de luz y vestidos con magníficos trajes. Se pusieron a ambos lados de Heliodoro y empezaron a azotarlo, dejando caer sobre él una lluvia de golpes. Heliodoro cayó a tierra y se halló sumido en unas profundas tinieblas. Lo tomaron y lo pusieron en una camilla. Y ese hombre que acababa de entrar en la cámara del tesoro, con un numeroso séquito de guardias y hombres armados, fue llevado fuera incapaz de ayudarse a sí mismo. Así se había manifestado a todos el poder de Dios. Mientras Heliodoro, golpeado por la fuerza divina, yacía enmudecido y sin esperanza de curación, los judíos bendecían al Señor que había glorificado su santo lugar. El templo, que hacía apenas un momento estaba invadido por el espanto y la inquietud, se llenaba ahora de gozo y de alegría como consecuencia de la manifestación del Señor Todopoderoso. Inmediatamente algunos compañeros de Heliodoro,
pidieron a Onías su intercesión para que el Altísimo concediera la vida a aquel que estaba tendido en la tierra medio muerto. El sumo sacerdote, por su parte, temía que el rey sospechara alguna maquinación de los judíos contra Heliodoro, y ofreció un sacrificio por su salud. Cuando el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio de reparación, apareció de nuevo a Heliodoro los mismos jóvenes, vestidos con los mismos trajes, y poniéndose de pie al lado de él le dijeron: puede darle muchísimas gracias al sumo sacerdote Onías, porque por él fue que el Señor te conserva la vida, ya que has sido azotado por el cielo. Darás a conocer a todos el poder, el gran poder de Dios. Después de decir eso, desaparecieron. Heliodoro ofreció un sacrificio al Señor e hizo largas oraciones al que le había conservado la vida. Luego, después de haber prometido a Onías su amistad, regresó con sus hombres donde el rey. A todos contaba esa conversión, esa intervención de Dios grandísimo que había visto con sus propios ojos. Cuando el rey preguntó a Heliodoro quién sería el más indicado para que fuera de nuevo a Jerusalén, Heliodoro respondió: si tienes algún enemigo o a alguien que haya hecho un perjuicio al Estado, mándalo allá abajo para que vuelva desgarrado de azotes, si es que logra escapar, porque realmente hay una fuerza divina. El que mora en el cielo vigila ese lugar y lo protege, castiga y da muerte a los que van con malas intenciones. Esto es lo que ocurrió a Heliodoro, y así fue como se salvó el tesoro. Ese mentado Simón que había salido delatado del tesoro, que había delatado el tesoro y a su propia patria, comenzó a calumniar a Onías. Según él, era Onías quien había ordenado que se atacase a Heliodoro y quien era el causante de todas esas dificultades. Más aún, se atrevía a hacer pasar por encima del Estado al que era bienhechor de la ciudad, el defensor de sus compatriotas, y por observar tan fielmente la ley, llegó tan lejos ese odio que uno de los partidarios de Simón cometió crímenes. Onías comprendió el peligro de esa rivalidad y vio que Apolonio vio que Apolonio, hijo de Menesteo, el gobernador de Celesia y Fenicia, estimulaba la maldad de Simón. Por eso fue a ver al rey, no para acusar a sus compatriotas, sino porque estaba preocupado del interés general y del bien particular de todo el pueblo. Bien veía que sin una intervención del rey los problemas no se solucionarían y Simón continuaría sus locuras. Seleuco había muerto y se sucedióle en el trono Antíoco, apellidado Epifanes. Jasón, hermanos de Onías, se apoderó entonces del soberano pontificado. En una entrevista con el rey, le prometió 300 centenas talentos de plata y 80 talentos provenientes de otras entradas. Además, estaba dispuesto a comprometerse por escrito con 150 talentos más si lo autorizaban a construir por su cuenta un gimnasio y una escuela militar, y a otorgar a habitantes de Jerusalén el título de ciudadanos de Antioquía. El rey consintió de todo. En cuanto Jasón obtuvo el poder, comenzó a introducir entre sus ciudadanos las costumbres griegas. Suprimió las franquicias que por humanidad había otorgado los reyes a los judíos. Estas habían sido conseguidas por Juan,
padre de ese Eupolemo, que más tarde fue enviado a Roma como embajador para firmar un tratado de alianza y amistad con los romanos. Suprimió también las legítimas instrucciones e inauguró costumbres contrarias a la ley. Disfrutó construyendo un gimnasio al pie de la fortaleza y trabajó lo mejor de la juventud a los ejercicios del gimnasio. Jasón se comporta como un impío y no como un sumo sacerdote. Con su descarada corrupción hubo una invasión de costumbres extranjeras y vivir a la griega estuvo de moda. Los soldados ya no mostraban interés por el servicio del altar, despreciaban el templo y descuidaban los sacrificios. En cuanto oían el llamado para ir a lanzar el discurso, corrían al estadio para tomar parte en competencias prohibidas por la ley. Se burlaban de los valores tradicionales, pues estaban convencidos de la superioridad griega. Con eso ellos mismos se preparaban tiempos difíciles, porque aquellos cuya manera de vivir trataban de copiar y los que querían asemejarse en todo, iban a convertirse en sus enemigos y en sus verdugos. El siguiente periodo mostrará que no se violan las leyes divinas sin castigo. Como se celebra en Tiro en presencia del rey los juegos que se efectuaban cada 4 años, el despreciable Jasón envió allá como delegados de Jerusalén a unos ciudadanos de Antioquía, que llevaban 300 damas de plata para el sacrificio en honor de Heracles. Afortunadamente, los que llevaban el dinero no quisieron donarlo para el sacrificio, pensando que no era conveniente, y pidiendo que se hiciera otro uso de él. Por eso el dinero que había donado Jasón para el sacrificio en honor de Heracles fue destinado a la construcción de barcos de guerra, debido a la solicitud de los que habían traído. Apolonio, hijo de Menesteo, había sido enviado a Egipto para asistir al casamiento del rey Filometor. Antíoco supo que ese rey se había vuelto hostil a su política, de ahí que se preocupara de su propia seguridad. Por eso llegó a Jope y luego alcanzó hasta Jerusalén. Jasón y la ciudad lo recibieron solemnemente, haciendo su entrega a la luz de antorchas y en medio de aclamaciones. Después de eso se dirigió a Fenicia con sus tropas. Al cabo de 3 años, Jasón envió a Menelao, hermano de ese Simón del que se habló antes, para llevar un dinero al rey y arreglar algunos problemas importantes. Menelao se consignó recomendaciones ante el rey y se presentó como un hombre importante. Le ofrecieron 300 talentos de plata, más de lo que había hecho Jasón, y logró que le atribuyeran el sobrenombre el soberano pontificado. Después de haber recibido los documentos reales, lo confirmaba el castigo, regresó, pero nada tenía para merecer ese título de sumo sacerdote, a no ser violencia de un tirano cruel y la rabia de una fiera salvaje que poseía. Así pues, Jasón, que se había apoderado del lugar de sus hermanos, veía ahora como otro ocupaba su lugar y lo obligaba a huir a Anmantida. Menelao se apoderó del poder, pero no logró nada del dinero que había prometido al rey. A pesar de que reclamamos de Sóstrato,
prefecto de la fortaleza, que estaba encargado de recaudar los impuestos. Por eso ambos fueron criticados ante el rey. Menelao dejó en su reemplazo como sumo sacerdote a sus hermanos Lisímaco y Sóstrato. Dejó a Cartes, jefe de los chipriotas. Fue entonces cuando se sublevaron los habitantes de Tarso y de Malos, porque sus ciudades habían sido dadas como regalo a Antioquía, concubinas del rey. Fueron dadas como regalo a Antioquida, concubina del rey. El rey partió inmediatamente para allá con el fin de arreglar ese asunto, dejando como su reemplazo a Andrónico, alto funcionario. Menelao pensó que era el momento propicio para sustraer algunos vasos de oro del santuario y ofrecérselos a Andrónico. Logró vender otros en Tiro y en las ciudades vecinas. Cuando Onías lo supo, con certeza fue a refugiarse a un lugar de asilo en Dafne, cerca de Antioquía, y desde allí lo denunció. Por eso Menelao habló en privado a Antíoco y lo presionó para que asesinara a Onías. Andrónico fue pues a ver a Onías con malas intenciones, le hizo un juramento teniéndole la mano derecha y lo convenció, a pesar de las sospechas de este, a salir de su asilo. En cuanto salió, le dio muerte sin el menor respeto de la justicia. No solo los judíos, sino también muchos de los judíos quedaron indignados y encontraron escandaloso el criminal asesinato de ese hombre. Cuando el rey volvió de la región de Cilicia, los judíos de la ciudad y los griegos que detestaban el mal fueron a verlo para hablarle del injusto asesinato de Onías. Al acordarse de la sabiduría y de la irreprochable vida de la víctima, Antíoco lloró, pues estaba sinceramente apenado y conmovido hasta lo más profundo de su ser. Cuando se apoderó de él la ira, le quitó su carga a Andrónico y le ordenó que le rasgaran su ropa. Hizo pasar a ese asesino por toda la ciudad y mandó ejecutarlo en el mismo lugar donde había asesinado a Onías. Así fue como el Señor le dio el castigo que merecía. Durante este tiempo, Lisímaco, de acuerdo con Menelao, había cometido muchos robos sacrílegos en la ciudad. Como el rumor crecía, el pueblo se rebeló contra Lisímaco. Después de muchos de los objetos de oro que habían ya salido, para reprimir el levantamiento del pueblo, encolerizado Lisímaco armó a cerca de 3,000 hombres y adoptó la vía de la violencia. Había puesto al frente de ellos a un tal Auranos, tan loco como viejo. Al verse atacado por Lisímaco, unos tomaron piedras, otros palos y unos terceros tomaron en sus manos brasas que allí habían, y todos juntos se lanzaron sin miedo a la trifulca contra la gente de Lisímaco, a tal extremo que muchos de estos quedaron heridos y algunos hasta muertos. Hicieron huir a los demás y lincharon cerca del tesoro al sacrílego ladrón. Por todos esos hechos se inició un proceso contra Menelao. Cuando el rey llegó a Tiro, 3,000 hombres enviados por los ancianos fueron a exponerle su acusación. Al verse perdido, Menelao prometió no una gruesa suma de dinero a Ptolomeo,
hijo de Dorímenes, para que intercediera por él ante el rey. Ptolomeo llevó al rey aparte bajo una galería, con el pretexto de tomar el fresco, y le hizo cambiar de decisión. El rey declaró a Menelao inocente de todos esos cargos, siendo que en realidad era culpable de todos esos males, y condenó a muerte a unos desdichados que habrían sido declarados inocentes incluso entre los bárbaros. Esos hombres que habían asumido la defensa de la ciudad del pueblo y de los objetos sagrados, sufrieron inesperadamente esa presa de injusticia. Hasta los mismos habitantes de Tiro quedaron escandalizados e hicieron a las víctimas solemnes funerales. Menelao, por su parte, conservó su cargo gracias a la gente en el poder que solo estaba interesada en el dinero. Siguió creciendo en mal y en crueldad, siendo el ático de los compatriotas. Antíoco preparó por ese entonces su segunda invasión de Egipto. Pues bien, por esa misma época hubo apariciones en toda la ciudad durante cerca de 40 días. Jinetes cuyos trajes estaban bordados de oro golpearon por el cielo tropas armadas desfiladas en formación. Escuadrones montados se apresaban para la batalla, con ataques y cargas de una y otra parte, movimientos de escudos, bloques de lanzas, espadas desenvainadas, flechas que volaban, armaduras de oro brillando con todo su resplandor y corazas de todo tipo. Ante eso, todos deseaban que esas apariciones solo anunciaran algún acontecimiento feliz. Basándose en un falso rumor sobre la muerte de Antíoco, Jasón juntó a 1000 hombres y fue a atacar la ciudad de improviso. Los que defendían las murallas fueron superados y las ciudades fueron tomadas. Obligaron a Menelao a refugiarse en la fortaleza. Jasón se dedicó a matar a sus propios conciudadanos sin piedad alguna, sin pensar que una victoria que se obtiene sobre sus compatriotas es la mayor derrota. Los masacró viendo de ellos enemigos y no gente de su nación. No logró, sin embargo, apoderarse del poder. Su expedición terminó en un fracaso y se vio obligado a refugiarse nuevamente en la región de Amná. Su conducta criminal llegó a su fin. Acusado primero ante Aretas, rey de los árabes, trató de refugiarse de una ciudad a otra, perseguido por todos, detestado por haber renegado de las leyes, repudiado como verdugo de su patria y de sus compatriotas, se fue a Egipto. El que había desterrado a tanta gente lejos de su patria murió al fin en una tierra extraña, porque se había ido a la Lacedemonia. Donde pensaba que lo acogerían debido a nuestro parentesco de raza con ese pueblo. El que había dejado tantos cadáveres sin enterrar no fue enterrado en el sepulcro de sus padres. Nadie lo lloró, nadie cumplió las últimas obligaciones con él. Cuando el rey se enteró de eso, pensó que la Judea que quería independizar salió pues de Egipto, furioso como una fiera salvaje, y se apoderó de la ciudad a manos armadas. Ordenó a sus soldados que mataran sin piedad a los que encontraran y que degollaran a los que se refugiaran en sus casas. Así se dio muerte a jóvenes y ancianos, se eliminó a mujeres y niños,
se degolló a muchachas y a niños de pecho. En 3 días hubo 80,000 víctimas. 40,000 cayeron bajo los golpes y los otros fueron vendidos como esclavos. Como si eso no bastara, el rey penetró el santuario más santo de toda la tierra, guiado por Menelao, que hasta allí había llegado en su traición a las leyes y a la patria. Con sus manos impuras tomó sus vasos sagrados, con sus manos profanas cogió las ofrendas de otros reyes que habían depositado allí para aumentar más aún la gloria de ese lugar. Henchidos de orgullo, Antíoco no veía que el Señor descuidaba ese lugar por unos momentos, porque estaba enojado con los habitantes de la ciudad a causa de sus pecados. Si estos no hubieran sido culpables de un gran número de pecados, Antíoco había sido vapuleado en cuanto hubiera entrado y castigado por su audacia, tal como Heliodoro, al que había enviado el rey Seleuco para inspeccionar el tesoro. Pero Dios no eligió al pueblo por ese lugar, sino que a ese lugar por el pueblo. Por eso ese lugar ha participado de la desgracia del pueblo y también ha estado asociado de las bendiciones del Señor. Fue abandonado por el Todopoderoso en su enojo y también fue establecido en toda su gloria cuando el Señor lo Todopoderoso se reconcilió con su pueblo. Antíoco había sacado del templo 1,800 talentos y se había vuelto rápidamente a Antioquía, tan orgulloso que se hubiera creído capaz de navegar en tierra firme y de trazar caminos en el mar. Dejó a algunos funcionarios para reprimir a nuestra raza. En Jerusalén al Filipo, originario de Frigia, que era más cruel aún que el que lo había puesto allí. En Gazrisim a Antíoco, y fue de esos a Menelao, cuya maldad hacían sus hermanos. Era peor aún, odiaba a sus compatriotas judíos. El rey mandó al gobernador Apolonio al frente de un ejército de 22,000 hombres con órdenes de degollar a todos los que estuvieran en la flor de su edad y de vender como esclavos a las mujeres y a los niños. Llegó a Jerusalén simulando ser hombre pacífico y esperó hasta el santo día sábado. Aprovechando el día de descanso de los judíos, ordenó a sus hombres que fueran a un desfile. Luego mandó matar a todos los que habían salido para presenciar el espectáculo, y recogiendo la ciudad con sus soldados, dio muerte a una gran cantidad de personas. Fue entonces cuando Judas, apellidado Macabeos, se retiró al desierto con una decena de personas. Con sus compañeros vivía como fiera salvaje por los cerros, obligándose a un régimen vegetariano antes que volver impuro. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado hasta Segunda de Macabeos, capítulo 5. Capítulo 5. Mañana continuaremos con Segunda de Macabeos, capítulo 6, Dios mediante. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Le leyó el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Nos vemos mañana para seguir compartiendo la palabra de Dios. Y aquí le pongo los lugares donde vamos a estar durante el mes de abril y el mes de mayo en los Estados Unidos, para ver si usted puede acompañarnos. Ahí le tomo una foto, llama a los números de teléfonos y ahí nos vemos. Dios me le bendiga. Hasta mañana. 16 de abril estaremos en Fort Myers, Florida, en la iglesia Jesús Obrero.
Ahí está la información para que usted llame y pregunte. Viene el Padre Marcos, dónde va a estar, qué va a hacer. Ellos le dan la información. El día 17 de abril vamos a estar en Irving, Texas, en la iglesia de San Lucas. Pueden llamar ahí a ese número de teléfono y usted le pregunta por el Padre cuáles son las cosas que va a hacer el Padre, las prédicas, y ellos se las darán. 18 y 19 de abril estaremos en Brooklyn, New York, iglesia de San Brenda. Ahí pueden llamar a ese número de teléfono y le darán la información. Abril 20, Tupelo, Mississippi, iglesia San James. Ahí está el número de teléfono para que usted pueda llamar. 21 de abril, Warner Robins, Georgia, iglesia Sagrado Corazón. Ahí está el número de teléfono en su pantalla. Para usted le toma un capture, un pantallazo, y entonces puede llamar o escribir y ellos le dan la información. 22 de abril, Amite, Luisiana, Mate, Luisiana, iglesia Mater Dolorosa. Ahí están los números de información del contacto donde vamos a estar. 23, Corey, Norte Carolina, iglesia San Aloysius. Ahí están los números de teléfono de la información para que usted pueda llamar y le den la información. Abril 24, Glóboro, Norte Carolina, en la iglesia Santa María. Ahí está la información para que usted pueda llamar y le darán los datos para que usted sepa dónde vamos a estar. 25 de abril y 26 en New Jersey, en la iglesia de Santa María de la Asunción. Ahí está el número de teléfono, hágale un capture, un pantallazo para que llame. 27 de abril estaremos en Washner, Ohio, en la iglesia de San Caspar. Ahí está el número de teléfono para que llame. Abril 28 en Marion, Ohio, iglesia de Santa María. Llame y pregunte cuál va a ser la actividad con el Padre Marcos y ellos le darán la información. 29 de abril, Lafayette, Luisiana, iglesia San Jules. Ahí están los números de teléfono de los hermanos para que sepan qué actividad vamos a tener. 30 de abril, Denard Spring, Luisiana, en la iglesia Inmaculada Concepción. Llame a ese número de teléfono y ellos le dirán dónde se tiene que dirigir, dónde va a estar el Padre. Mayo, 1 de mayo, Red Spring, Relling, en la iglesia de San Andrés. Ahí están los números de teléfono. Mayo 2, Mesa, Arizona, iglesia Reina de la Paz. Ahí está la información, el contacto. Mayo 3, Bukele, Arizona. Buckeye, Arizona, iglesia San Henry. Ahí está la información, el número de contacto. Mayo 4, Oklahoma City, Oklahoma, iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Ahí está el número de teléfono para que usted pueda llamar. Mayo 5, Enid, Oklahoma, iglesia San Francisco Javier. Ahí en su pantalla está el número de teléfono. 8 de mayo estaremos en La Puente, California. Dios mediante, en la iglesia de San José. Ahí pueden llamar a ese número de teléfono que está en su pantalla. Mayo 9 y 10, Glendon, Maryland, en la iglesia Sagrado Corazón. Ahí está el número de contacto para ir a la predicación. 11 de mayo estaremos en Dallas, Texas, iglesia de Santa Cecilia. Ahí está el número del contacto. Y vamos a estar el 14 de mayo en Washington, D.C., en la iglesia La Natividad. Ahí está el número de teléfono. Usted llama y ellos le dan la información para que sepan los lugares donde vamos a estar. 16 de abril estaremos en Fort Myers, Florida, en la iglesia Jesús Obrero. Ahí está la información para que usted llame y pregunte. Viene el Padre Marcos, dónde va a estar, qué va a hacer. Ellos le dan la información. El día 17 de abril vamos a estar en Irving, Texas, en la iglesia de San Lucas. Pueden llamar ahí a ese número de teléfono y usted le pregunta por el Padre
cuáles son las cosas que va a hacer el Padre, las prédicas, y ellos se las darán. 18 y 19 de abril estaremos en Brooklyn, New York, iglesia de San Brenda. Ahí pueden llamar a ese número de teléfono y le darán la información. Abril 20, Tupelo, Mississippi, iglesia San James. Ahí está el número de teléfono para que usted pueda llamar. 21 de abril, Warner Robins, Georgia, iglesia Sagrado Corazón. Ahí está el número de teléfono en su pantalla. Para usted le toma un capture, un pantallazo, y entonces puede llamar o escribir y ellos le dan la información. 22 de abril, Amite, Luisiana, Mate, Luisiana, iglesia Mater Dolorosa. Ahí están los números de información del contacto donde vamos a estar. 23, Hickory, Norte Carolina, iglesia San Aloysius. Ahí están los números de teléfono de la información para que usted pueda llamar y le den la información. Abril 24, Glóboro, Norte Carolina, en la iglesia Santa María. Ahí está la información para que usted pueda llamar y le darán los datos para que usted sepa dónde vamos a estar. 25 de abril y 26 en New Jersey, en la iglesia de Santa María de la Asunción. Ahí está el número de teléfono, hágale un capture, un pantallazo para que llame. 27 de abril estaremos en Wasner, Ohio, en la iglesia de San Caspar. Ahí está el número de teléfono para que llame. Abril 28 en Marion, Ohio, iglesia de Santa María. Llame y pregunte cuál va a ser la actividad con el Padre Marcos y ellos le darán la información. 29 de abril, Lafayette, Luisiana, iglesia San Jules. Ahí están los números de teléfono de los hermanos para que sepan qué actividad vamos a tener. 30 de abril, Denard Spring, Luisiana, en la iglesia Inmaculada Concepción. Llame a ese número de teléfono y ellos le dirán dónde se tiene que dirigir, dónde va a estar el Padre. Mayo, 1 de mayo, Red Spring, Relling, en la iglesia de San Andrés. Ahí están los números de teléfono. Mayo 2, Mesa, Arizona, iglesia Reina de la Paz. Ahí está la información, el contacto. Mayo 3, Bukele, Arizona. Buckeye, Arizona, iglesia San Henry. Ahí está la información, el número de contacto. Mayo 4, Oklahoma City, Oklahoma, iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Ahí está el número de teléfono para que usted pueda llamar. Mayo 5, Enid, Oklahoma, iglesia San Francisco Javier. Ahí en su pantalla está el número de teléfono. 8 de mayo estaremos en La Puente, California. Dios mediante, en la iglesia de San José. Ahí pueden llamar a ese número de teléfono que está en su pantalla. Mayo 9 y 10, Glendon, Maryland, en la iglesia Sagrado Corazón. Ahí está el número de contacto para ir a la predicación. 11 de mayo estaremos en Dallas, Texas, iglesia de Santa Cecilia. Ahí está el número del contacto. Y vamos a estar el 14 de mayo en Washington, D.C., en la iglesia La Natividad. Ahí está el número de teléfono. Usted llama y ellos le dan la información para que sepan los lugares donde vamos a estar. 16 de abril estaremos en Fort Myers, Florida, en la iglesia Jesús Obrero. Ahí está la información para que usted llame y pregunte. Viene el Padre Marcos, dónde va a estar, qué va a hacer. Ellos le dan la información. El día 17 de abril vamos a estar en Irving, Texas, en la iglesia de San Lucas. Pueden llamar ahí a ese número de teléfono y usted le pregunta por el Padre cuáles son las cosas que va a hacer el Padre, las prédicas, y ellos se las darán. 18 y 19 de abril estaremos en Brooklyn, New York, iglesia de San Brenda. Ahí pueden llamar a ese número de teléfono y le darán la información. Abril 20, Tupelo, Mississippi, iglesia San James. Ahí está el número de teléfono para que usted pueda llamar. 21 de abril, Warner Robins, Georgia,
Iglesia Sagrado Corazón. Ahí está el número de teléfono en su pantalla. Para usted le toma un capture, un pantallazo, y entonces puede llamar o escribir y ellos le dan la información. 22 de abril, Amite Luisana, Mate Luisana, Iglesia Mater Dolorosa. Ahí están los números de información del contacto donde vamos a estar. 23, Icori, Norte Carolina, Iglesia San Aloysius. Ahí están los números de teléfono de la información para que usted pueda llamar y le den la información. Abril 24, Glóboro, Norte Carolina, en la Iglesia Santa María. Ahí está la información para que usted pueda llamar y le darán los datos para que usted sepa dónde vamos a estar. 25 de abril y 26 en New Jersey, en la Iglesia de Santa María de la Asunción. Ahí está el número de teléfono, hágale un capture, un pantallazo para que llame. 27 de abril estaremos en Washner, Ohio, en la Iglesia de San Caspar. Ahí está el número de teléfono para que llame. Abril 28 en Marion, Ohio, Iglesia de Santa María. Llame y pregunte cuál va a ser la actividad con el Padre Marcos y ellos le darán la información. 29 de abril, Lafayette, Luisiana, Iglesia San Jules. Ahí están los números de teléfono, los hermanos, para que sepan qué actividad vamos a tener. 30 de abril, Denard Spring, Luisiana, en la Iglesia Inmaculada Concepción. Llame a ese número de teléfono y ellos le dirán dónde se tiene que dirigir, dónde va a estar el Padre. Mayo, 1 de mayo, Red Spring Relling, en la Iglesia de San Andrés. Ahí están los números de teléfono. Mayo 2, Mesa, Arizona, Iglesia Reina de la Paz. Ahí está la información, el contacto. Mayo 3, Bukele, Arizona. Buckeye, Arizona, Iglesia San Henry. Ahí está la información, el número de contacto. Mayo 4, Oklahoma City, Oklahoma, Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Ahí está el número de teléfono para que usted pueda llamar. Mayo 5, Enid, Oklahoma, Iglesia San Francisco Javier. Ahí en su pantalla está el número de teléfono. 8 de mayo estaremos en La Puente, California. Dios mediante, en la Iglesia de San José. Ahí pueden llamar a ese número de teléfono que está en su pantalla. Mayo 9 y 10, Glendon, Maryland, en la Iglesia Sagrado Corazón. Ahí está el número de contacto para ir a la predicación. 11 de mayo estaremos en Dallas, Texas, Iglesia de Santa Cecilia. Ahí está el número del contacto. Y vamos a estar el 14 de mayo en Washington, D.C., en la Iglesia La Natividad. Ahí está el número de teléfono. Usted llama y ellos le dan la información para que sepan los lugares donde vamos a estar.